Queremos aclarar algo importante. No somos profesionales ni ofrecemos asesoría especializada. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal. Bienvenidos a Pareja en Construcción, un espacio donde hablamos de relaciones reales, imperfectas y en constante proceso. Somos Paul y Daniel, una pareja que ha vivido errores, aprendizajes, reconstrucciones y nuevas oportunidades. Aquí no venimos a dar fórmulas mágicas ni verdades absolutas, sino a abrir conversaciones honestas sobre lo que significa construir una relación día a día. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal como pareja, de las herramientas que nos han funcionado y de los errores que nos han enseñado. Y si estás dispuesto a reflexionar, incomodarte un poco y crecer, bienvenidos a todas y a todos a este capítulo 9 de Pareja en Construcción. Un capítulo 9 de 10 estipulados, amor, en una temporada de 10. Creo que no nos van a alcanzar así como vamos. Tenemos una línea de tiempo un poquitico fuera de los 10 capítulos que pensábamos hacer. Pero nada, gracias y bienvenidos a todos. Les damos mil agradecimientos de parte mía y de mi esposa por vernos, por compartirnos, por seguirnos, por escucharnos, por seguir ahí conectados en este podcast que no es nada sino una reflexión de parte de nosotros, desde nuestra historia, desde nuestras vivencias, desde nuestros errores, para creer y esperar que le podamos ayudar a la gente un poco en su crecimiento, en sus situaciones de pareja, en sus situaciones individuales, nada, desde el amor y desde la alegría y desde la risa. Bienvenida, amor mío. ¿Cómo estás a este capítulo 9? Muy bien. Ahorita que hablabas de que ojalá pudiéramos ayudar, llegamos de un viaje y nos vimos con un primito que queremos mucho. Lo vimos, es como un sobrino, pues. O sea, tenemos una relación bien bonita con él. Creció con nosotros. Y nos decía en el hotel, no sé si te acuerdas, cuando yo vi eso que ustedes hablaban en el podcast, yo tuve una reflexión y quise no hacer más esas cosas, pues hablando de todo un poco. Entonces yo creo que es un proyecto que nos ha ayudado muchísimo a nosotros, ha alimentado muchísimo nuestra relación, nos ha permitido comunicarnos de manera diferente, de pronto revivir las emociones, sí, pero cuando, bueno, ya como, pues afortunadamente pasamos como las situaciones, pues pudimos hacer unas reflexiones juntos diferentes, ¿me entiendes? Entonces, pues a partir de lo que he podido hablar con las personas que me escriben y bueno, pues obviamente algunas tienen unas cosas diferentes, pero la mayoría es como me ayudaron en esto o pensé en esto. Entonces pues ha sido un proceso bien bonito y yo siento que a los dos también nos ha ayudado un montón. Sí, definitivamente. Yo digamos que mi reflexión o mi manera de ver las cosas es que a pesar de que viví mucho tiempo metido y inmerso en todo este mundo audiovisual, definitivamente cuando tú tienes la posibilidad de verte, de eso de que queda grabado y después eso es difícil. Sí. Verte a través de un televisor o en este caso de un celular o de una tablet, después es volverte a afrontar con la verdad, porque una cosa es nosotros hablarlo acá y después es verse uno como lo dijo de otra manera, verse uno mismo es todavía es el doble de difícil, el doble de propósito y de pronto el doble de resultado también, ¿no? O sea, claro, digamos, una terapia aquí nosotros en vivo y después cuando uno lo ve dice, oiga, juepucha, mira lo que estoy haciendo, oiga, de verdad esto, o sea, es el doble de reflexión. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que cuando estamos en la conversación, de verdad que esto no tenemos ningún, ¿cómo se dice? Ningún script, ningún libreto. No sabemos lo que vamos a decir, pero y ahorita cuando me estabas preguntando, pues se me vino a la cabeza lo que pasó con este fin de semana con James. Entonces es muy bonito como nos damos el espacio, porque a veces uno está tan ocupado en las cosas de la casa, en el trabajo, pues digamos que este espacio, si uno no lo hace consciente y como vamos a ir a terapia, o si me entiendes, a veces
pues afortunadamente como ya estamos en un momento mejor, es menos el tiempo que uno se dedica a estas cosas como a sanar. Entonces, este espacio ha sido muy chévere por eso, porque es como, sí lo vamos a hacer porque vamos a contar nuestra historia y nos vamos a desnudar y vamos a hablar de cosas que pues para algunos también pueden ser un poquito muy privadas y eso, pero para nosotros pues estamos bien y tomamos la decisión de tomarlo, pero aparte de todo, nos vamos a sentar a seguir sanando. A seguir sanando, sí, ese volverse a enfrentar con la verdad una y otra vez, porque digamos que en este tema de sanación y de dejarse ayudar y de terapia, pues uno lo habla una vez, ¿no? Y uno cree que con esa vez ya queda sano y ya queda como, lo encierra uno allá en el baúl de los recuerdos. Y esto es uno volver y sacar las cosas, pero no de la manera de volver a revivir dolores, sino... Claro. Y uno sin la emoción. Si uno se va a dar cuenta de que definitivamente las cosas sí han sanado, pero vuelven y rehace uno conceptos encima de la conversación. O sea, digamos, por ejemplo, uno puede llegar a haber llegado a una conclusión sanadora, enriquecedora y con objetivos cumplidos, y de pronto en otra conversación o en una charla de estas o en otra terapia uno avanza más, ¿sí me entiendes? O profundiza más y dice, pero aparte de eso que yo ya tenía claro, mira que hay otra cosita más, mira que hay otra cosita menos. Creo que a eso llegamos. Y muy importante que la gente también lo pueda ver a través de nosotros así. Otro punto que además tú querías tocar y digamos que cabe resaltar y nos cabe en este preciso momento, era eso, que veníamos del capítulo anterior de empezar a contar una serie de cosas que a mí me habían pasado llegando a este país y tú querías hacer esa claridad, decirle a la gente. Sí, es que, bueno, yo hablo con varias personas cuando ven el capítulo, yo lo veo también cuando sale, me encanta, pues tú lo ves más que yo en la edición y todo el tema, porque la verdad yo me siento y hablo contigo y después ya lo vuelvo a ver cuando es un trabajo, ¿cómo se dice? Como un producto terminado, porque no hago parte de la edición y todas esas cosas porque no sé cómo hacerlo. Entonces, cuando sale el capítulo y ya estamos los dos, a mí me gusta verlo, lo disfruto. Y las personas, como lo que te digo, las cercanas, por ejemplo, Juancho me dijo, pero usted se ríe de él. O sea, yo me hubiera puesto muy brava con él, ¿sí me entiendes? Y bueno, pues él me conoce, pero yo pienso que cuando las personas que realmente saben cómo es mi personalidad, a mí me pasa que cuando yo tengo nervios, cuando tengo miedo, o sea, como los impactos o las emociones fuertes, a mí me dan es risa, ¿sí me entiendes? Entonces quería hacer la aclaración porque en ningún momento yo me río burlándome de la situación, porque pues sé lo fuerte que fue emocionalmente para ti y sé lo duro que nos ha tocado para llegar a este espacio, pero pues mi elección de vida, además como estoy compuesta pues genéticamente o naturalmente, es que cuando pasa algo así, yo me río. Además que tú eres chistoso también. Sí, además también, digamos que yo quiero decir es que yo soy una persona que al final sí me río de las situaciones. Sí. O sea, yo creo que fue duro y me ha dado tristeza, me ha dado dolor, me ha causado sensaciones no tan chéveres, pero al final yo me río. Y en ese momento no se reía nadie. No, en ese momento no, pero después yo me río de los errores, me río de mis defectos, me río de mis aciertos. Yo soy una persona que me gusta reírme de todo. Ahora que lo hablamos, también es porque hoy disfrutamos más la vida, disfrutamos más en pareja, disfrutamos más todas las situaciones, porque en ese momento, si tú te devuelves, claro, se rescatan momentos donde estábamos bien, pero la generalidad, Paul, era que todo era muy serio, todo era muy oscuro, todo era como muy pesado, ¿me entiendes? O sea, tú estabas haciendo tus cosas, yo estaba haciendo las mías. O sea, digamos que no fue tampoco lo ideal, o yo siento que de pronto yo te desamparé emocionalmente, nos desamparamos todo el tiempo, o sea, en ese momento ninguno estaba para el otro, pero tampoco era como que, o sea, reírse no era una opción, porque todo estaba mal, ¿no te parece? Sí, no, pues si uno no está bien, ni individualmente ni en pareja, pues no hay de qué reírse. Sí. O sea, obviamente no hay de... Y no...
y menos burlarse. Claro, claro. Menos burlarse. Hoy todavía no me estoy burlando. No, por eso uno no, o sea, lo de nosotros no es una burla, es reírnos de situaciones que fueron dolorosas en su momento, pero pues hoy ya no. Y es lo que te digo, yo estoy acostumbrado a reírme de mis defectos. A veces está mal, me río de los defectos de los demás y de pronto es a donde uno puede molestar, pero mi generalidad es reírme. También me decía, usted, ¿cómo va a decir que le quería hacer la vida imposible? Yo creo que hay personas que les cuesta mucho, no me estoy refiriendo a él, por supuesto, ni a nadie en específico, pero hay personas que dicen, yo no diría eso. Pues yo sé, por conversación, o sea, muchas personas quisieran o sienten la misma cosa de que uno decir, fue pucha, este me hizo esto, entonces yo quiero hacerle, o sea, o el fresquito del que llaman, dicen, no me alegra, pero sentí un fresquito. Si es un dicho, es porque todo el mundo lo siente, ¿cierto? Viene de la realidad. Exacto. Pero entonces las personas no dicen como, no estamos acostumbrados a hablar las cosas como son, ¿me entiendes? Sí. Yo hoy me arrepiento, yo no digo que lo que yo hacía estaba bien, yo no digo que yo debía haberte hecho la vida imposible, yo no digo que mi matrimonio debía haber sido, o sea, o que yo me debía haber ido a casar solo pensando esas cosas, pero era la realidad, o sea, de verdad era lo que yo sentía. Y hoy para mí, a mí me llena de ilusión poder algún día, pues por el amor que yo siento por ti, por o sea, lo que yo quería de cuando era niña, a mí me encantaría que Dios me diera la oportunidad de verdad volverme a casar y hacerlo bonito, ¿me entiendes? Yo, si pudiera devolver el tiempo, probablemente trataría de arreglar nuestras diferencias y de sanarme yo para poder disfrutar momentos que yo, a lo mejor por estar de mal genio o por pensar en la venganza, no disfruté, y al contrario, pues fíjate que hay muchas cosas que tú ni siquiera sabías. La víctima de esos sentimientos terminaba siendo yo, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Dicen que cuando uno no perdona, el que más sufre es uno mismo. Sí, al final el que lleva esa amargura del no perdonar, pues es el que no perdona en realidad. Ajá, entonces, pues digamos que hoy lo hablamos a calzón quitado, como dicen. Yo te comento lo que realmente en ese momento yo sentía, o sea, yo te quería hacer la vida imposible a ti, pero yo me estaba haciendo la vida imposible a mí, ¿me entiendes? Y más adelantico, pues ya vamos a darnos cuenta, porque yo tuve que resetear mi vida completamente, mi vida primero, para poder arreglar la vida de los dos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, todas esas cosas de pronto no las entienden todavía, o la gente dice como, o sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? ¿Sí me entiendes? De pronto hay personas que tienen, y son cercanos a cualquiera, ¿sí me entiendes? Pero pues como que se impactan de lo que nosotros estamos conversando, pero de verdad que ahora lo hacemos son personalidades, ¿no? O sea, cada quien... pues hay gente que es más jocosa, más graciosa, eso, que se pone nerviosa por otras ciertas cosas. Hay gente que se pone molesta, hay gente que se pone seria en diferentes situaciones. Hay gente que es un poco más protocolaria para hablar. Hay personas que son o sea, es el conjunto de cada personalidad. Sí, y estos somos nosotros. Realmente lo que pasa es que pues estamos saliendo al aire como realmente somos. Sí, a mí Paula, mi hija mayor, me dice, mamá, hace poco conocí un profesor y ella me dice, es tan honesto, o sea, él dice las cosas tan de verdad como las siente, que la gente cree que es tan chistoso porque nadie le cree, porque no creen que sea verdad. No creen que sea posible que digan las cosas como, y eso me pasa a mí todo el tiempo, ¿me entiendes? Yo digo la verdad y la gente es como, porque creen que estoy mintiendo y yo no estoy mintiendo, entonces es chistoso y pues yo tampoco me voy a poner a corregirlo, ¿me entiendes? Pero a Daniela en esa época no le gustaba tampoco eso. No, porque es que yo me descubro, Paul, o sea, por eso yo te digo, tenemos que transcurrir todo lo malo para poder llegar a lo bonito y poderles contar pues todo lo que nos ha pasado para llegar a donde estamos hoy, porque hoy yo soy una Daniela que pues hace 6 años yo no existía, ¿me entiendes? Porque cargaba con muchísimas cosas, ¿sí? Sí, claro. Entonces pues nada, toca seguir como en nuestra historia, en las cosas que no fueron tan bonitas ni tan chéveres, pero lo que nos trajo pues obviamente hasta acá, porque empezamos en donde, ahorita tengo que yo empezar a asumir mis errores, porque en esa época digamos que yo no me porté tan bien, pero también empieza un tiempo de super evolución, ¿me entiendes? De que todas esas cosas fuertes que nos pasaron pues también nos enseñaron un montón, ¿no te parece? Sí, o sea, es que sí. O sea, suena mal, digamos, pero definitivamente las cosas duras y las cosas fuertes de la vida son las que al final más enseñanza deja. Digamos que si uno tuviera no lo sé, ¿no?
O sea, digamos Sí, que sí, eso sí. es algo que yo puedo pensar muy para mí y no creo tener la verdad absoluta. Pero creo que si uno no pasa por situaciones duras de la vida, pues uno no aprende. Lamentablemente, si uno tiene una vida tranquila y eso, pues ¿de dónde aprendes? Porque pues uno al final aprende del error. En cualquier situación de la vida, creo yo que uno aprende del error. Si tú no cometes errores, pues no vas a, ¿cómo sabes que te estás equivocando? Pues fíjate que se linkea con lo que estábamos hablando en el capítulo pasado. Para nosotros probablemente sí, porque no teníamos las bases que hoy tenemos. Ojalá para nuestras hijas no sea así, porque ellas, aparte de que tienen la información, pues también están viendo el ejemplo, ¿me entiendes? Nuestros papás hicieron lo que pudieron por nosotros. Y nosotros, pues ya tenemos, como ya ellos no tenían la información, ni sus padres tenían la información. Como nosotros sí la tenemos, se supone que nuestras hijas no deberían pues pasar por las mismas cosas o tener que, pero igual. Pero sí. van a tener que pasar por otras, Sí, ¿sí sí, me entiendes? sí. Y solamente van a aprender en el error. Ojalá no. Ojalá que no. Pero ¿cómo o sea, tendríamos que ser perfectos. No, no somos no, perfectos. no, O sea, claro que no. Tú te tienes que equivocar para saber que eso no lo puedes volver a hacer o para saber que eso que hiciste Sí. estuvo mal. Y no A lo mejor es como menos traumático o es más fácil, porque es que fíjate que nosotros tuvimos que aprender por tantas, o sea, como tantas cosas tan básicas como decir, oye, sí, me equivoqué. O decir, mira, me duele, o sea, lo que estás haciendo, porque a ti te enseñaron que los hombres no lloraban, y no me refiero a tu mamá ni a tu papá, sino lo que es la sociedad le decía a uno, era, los hombres no lloran. Usted si es un llorón, entonces es un gay. O, ¿sí me entiendes? Y las mujeres, entonces, todos son unos perros. ¿Sí me entiendes? Nos llenaron de tanta información equivocada. O sea, yo no sé, yo pienso que somos nosotros una generación víctima de una mala información. puros estereotipos que estaban Exacto. formando. Eso ya está mandado a recoger. Ya no hay estereotipos. Nuestra hija de 9 años dice como, no, si me entiendes, todo está, por lo menos estamos yo pienso que estamos en un despertar general que pues quita todas esas, un niño, por ejemplo, un bebé, ya hoy no importa si es niño o niña, tiene derecho a llorar, ¿sí me entiendes? O sea, ya respetamos las emociones. Bueno, en cosas también nos estamos de pronto yendo hacia un lado. Pero pues yo pienso que por lo menos estamos en un momento de información, de querer mejorar. Sí, va a haber una evolución indudablemente del mundo y van a venir otros problemas. Ayer eran unos, hoy son otros, mañana va a haber otros. Lastimosamente es la verdad. ¿Sí me entiendes? Porque cada paso hacia adelante pues pues es una evolución. Va a haber cosas que cambiar porque uno va hacia la transformación buena y también hacia la generación, porque así como el ser humano antes de pronto tenía unos errores, pues tenía unas virtudes que ahora se han perdido. Eso es también la evolución del ser humano como tal, que digamos que ahí ya nos vamos a meter en otro poco de temas que... Y ya Isidro quería hacer 20 capítulos. No, y más difíciles de entender y pues digamos que uno puede tener algún conocimiento, algún pensamiento básico, pero pues no somos expertos absolutamente en nada de estos temas, entonces digamos que tendríamos que entrar en un debate muy difícil, que no es tan fácil, como tan fácil de digerir y de llegar a una conclusión, porque al final pues qué vamos a saber nosotros de todos esos temas, solamente nuestro concepto y nuestra forma de ver la vida, en todos esos errores, en todos esos aprendizajes, que por ejemplo lo que pasaba en esa época, en ese 2019 era eso, era más, en ese momento era más que, no era solo sino un aprendizaje. Yo estaba en un restaurante cortando cebolla porque no sabía, o sea, porque no era una persona dúctil, porque no era una persona que se había tenido que enfrentar a una serie de cosas como esas desde joven, porque probablemente otras, pero para mí en ese momento era lo más duro que me tenía porque no tenía el conocimiento en eso, no sabía qué era cortar, no sabía qué era hacer esas labores. Y viene un chino cagado de la casa, supuestamente claro, consentido. Claro. Sí. Porque eso es una parte de ser consentido, de que en la casa todo lo hacían, de que no le tocó hacer labores desde pequeño, porque habrá muchos niños que les habrá tocado hacer cosas más duras claro. O de pronto esas personas ve y dice, pero que es cortar un costal de cebolla, si es que eso yo lo hacía desde cuando tenía 5 años ayudando a mi mamá en la cocina. Claro. A uno, gracias a Dios, no le tocó, entonces para uno era algo fuera de lo común y algo muy exigente físicamente y mentalmente, pero sobre todo en ese momento físicamente, porque estábamos contando de que llegaba y de que me la montaban y que me tocaba
hacer cosas que no estaba contratado para eso y corte cebollas y corte. Pero me estaba empezando a ir mejor. Sí. Llevaba 2 semanitas, que fue cuando recibí el pago. En la tercera semana, pues digamos que ya en tiempos y como en la dinámica de la cocina, pues ya me sentía más dúctil. Y entonces el jefe de cocina un día me dice, oiga, que toca hacer un cilantro. Creo que todos los días me tocaba también encontrar cilantro. Entonces pues, yo ya le estaba cogiendo el tiro. Entonces empecé a cortar el cilantro más rápido, porque cada 5 días llegaban cuchillos nuevos. Y ese era el día del cambio de cuchillos. Venía súper afiladísimos los cuchillos. Y entonces, bueno, cortemos el cilantro. Me acuerdo mucho que era cilantro. Y hagámosle rápido. Y pucha, estoy volando. Y cuando, pero, y se me fue ese hijo de madre cuchillo en este dedo derecho acá. Y yo, mierda, claro, yo me di cuenta que era fuerte la mis deditos, sí, del capítulo pasado. La cortada. Yo dije, mierda, pero entonces, claro, que no me vea el jefe, porque eso sí, acá tú sabes que son súper cuidadosos con todo y eso. Dije, donde me vean cortado, te mandan para la casa. mandan para la casa. Y pues uno piensa en el día, en la hora, en que de pronto hasta uno le digan, no, este chino no sirve, no vuelva. Y yo, pucha, bueno, no. Entonces me fui al baño, me puse papel, me amarré con un poco de guantes de esos plásticos que había, que uno se ponía, entonces me amarré el dedo para que no me sangrara tanto, me puse doble guante sobre esa mano, me acuerdo que me puse doble guante para aguantar el amarre, y así terminé el día. Claro, cuando terminé el día, pues tenía ese dedo vuelto nada, llegué a la casa, yo me imagino que tú no has llegado, llegaste en la noche, porque yo llegaba más temprano de recoger a Vale, y a Paula también la recogía después. Y llegué y pues ese dedo horrible. Y tú me dijiste, bueno, no, pero pues tampoco. Sí, yo me acuerdo que... O sea, no lo quiero ni chimba, pero tampoco. No, Tai, yo te quería, ¿sí? Me quería ver en Colombia. No. Bueno, sí, en ese momento, digamos que... No, yo sentí mucha angustia. Primero, cuando vimos el cheque, yo dije, no, o sea, no está bien, ¿me entiendes? Porque... el restaurante es duro, pero para mí, digamos, yo que era mesera, pues yo ganaba muy bien. Claro, te ¿Sí iba me bien. entiendes? Entonces, pues como compensaba. Y yo digo, bueno, yo trabajo duro si yo gano pero plata. se ve la platica, claro. Claro. Que era lo que yo pensé también inicialmente. Exacto. Era duro, pero pues bueno, si tú te hacías, no sé, pongamos una cifra, 50. Si tú te hacías 50 y yo me hacía 10, bueno, 15 vamos bien y 20. Pero si me hago 5, sí, no rima para ningún lado. Y también, mira, yo hoy pienso que Dios... o sea, no, por supuesto, todo ese tiempo, todo nos sirvió, pero claro, como ahí vuelve a pesar un poco que tú no estabas acostumbrado, que no hablabas en el idioma, porque pues obviamente el tema de los restaurantes es un tema hostil también, y digamos yo tenía mis discusiones y todo, y uno tiene que estar como siempre como en la juega y ahí. Pero como yo sé el idioma, entonces es diferente que para ti, y eso yo lo entendí hasta mucho después, ¿sí me entiendes? Yo pienso que también se aprovecharon en esa situación y pues... Yo hoy pienso así como tú dices hoy, que por ejemplo, que uno va hablando y va encontrando conversación, va encontrando como temas y argumentos. Yo pienso que, por ejemplo, tú, el haber crecido en este país, a las personas que crecen están acostumbrados a estar dentro de una multicultura, ¿sí me entiendes? Claro. Para una persona que crece en Estados Unidos, no puntualmente en la Florida, es acostumbrado a ver venezolanos, a ver centroamericanos, a ver gente de todas las culturas. Claro, entonces, Cuba, México, Puerto Rico. Es entender y coexistir con toda esa cantidad de culturas. Uno, pues yo soy colombiano y sé... Y a pesar de que dentro de ser colombiano hay tantas formas diferentes de ser, pues somos colombianos, digamos que socialmente nos comportamos muy parecidos. O sea, yo me voy para Bogotá y no es tan duro el golpe. Me voy para Medellín y pues más o menos pues no pasa nada. Claro. Cuando yo entro a una cocina y me encuentro 3 mexicanos, 2 salvadoreños, un guatemalo, 3 gringos, 4 haitianos... Claro. Entonces eso culturalmente es muy difícil para uno que no está acostumbrado a eso. Esta señora, ¿por qué me saluda así? No, pues porque son así. Y este man que hace las pizzas, ¿por qué me responde así? Pues porque para ellos responder, no están siendo groseros, pero uno no está acostumbrado a ese lenguaje. Entonces para uno es, mierda, ¿qué está pasando acá?
uno es diferente. Y uno tiene ya su carga emocional de lo que estábamos viviendo. Obviamente eso, y pues claro, sí, mira que tienes la razón. Digamos, nosotros trabajamos en el mismo restaurante, pero yo entraba y salía, o sea, nunca estuve... Tú, por ejemplo, sí, que estabas con otra mesera, pero era de descendencia rusa. Entonces sí, ahora uno sabe que ellas son o son personas de un carácter diferente. Pero pues tú sabías que era eso para y ti. yo, ¿no? volvemos a lo mismo, como tengo el idioma, entonces yo sí decía, no, Tai. O sea, si me entiendes, yo me acuerdo que cuando te llegó ese cheque yo decía, o sea, qué abuso. Claro, por ejemplo, yo me hablaba con los de la cocina, pero el manager era totalmente americano. Yo cómo le iba a ir a reclamar, venga, es que esto porque es así, nada, pues yo cogí mi... Y a través de tus ojos, mira, yo peleaba mucho en Colombia por la injusticia, no sé si te acuerdas, cuando yo me fui a vivir a Colombia, yo me fui pensando que este país era lo mejor. Y tiene muchas cosas buenas este país, pero siento que yo soy más realista ahora en todo, ¿sí me entiendes? Yo decía, aquí todo el mundo es justo, pensaba yo antes de irme para allá. Todo el mundo es justo, todo el mundo es igual, todo el mundo, y como de pronto, pues porque yo había crecido acá y no había tenido que vivir de pronto esas cosas que viví contigo, ¿me entiendes? Entonces, por más de que nosotros estuviéramos tan mal, pues a mí lo que te hacían me afectaba. Es como decir, solamente yo me puedo meter contigo, pero cuando alguien más se metía contigo, pues a mí me dolía, ¿me entiendes? El único que la puede cascar, el único que lo puede tratar mal soy yo. Exacto, sí. No digas cascar porque luego dicen, no, es que no. ¿Sí me entiendes? Entonces, primero fue el cheque y yo dije, un poco me fui desilusionando y todo el tiempo vas a ver, yo tuve que tener un cambio tan grande de pronto hasta... Yo quiero mucho a Colombia, lo disfruté muchísimo, pero hoy lo valoro más, ¿me entiendes? Porque entiendo que el ser humano en general tiene problemas y yo tal vez idealizaba muchas cosas y muchas situaciones y muchas personas, y hoy ya vivo una realidad de pronto más feliz, pero más real. ¿Sí me entiendes? Sí, a lo que voy. Yo te decía, a ver unos grises ahí que a veces tú eras blanco o era negro. Ajá. Colombia era negro y que Estados Unidos era blanco. Claro. Pero hay unos grises ahí donde uno dice, no, pero esto está chévere, pero no tan está chévere, tan chévere. Sí, a ti te fue muy mal. Sí, entonces salimos de ahí. Tú me dices, bueno, a raíz de lo del dedo dijiste, no más. No, pero más, ¿cómo? No se va a volar con ese dedo. Yo me acuerdo ese día que llegas, bueno, yo llegué en la noche y él colgaba, o sea, literal colgaba, y yo decía, mierda, o sea, se hubiera quitado el dedo, hubiera podido ser muy grave. Y como yo en lugar de ayudarte te empujaba más, ¿sí me entiendes? O sea, mi reacción era pues bájale, mira a ver, y claro. Sí, cuando tú me dijiste, yo dije, bueno, listo, sí, ella dice que no, pues no, ¿sí me entiendes? Mejor para mí, porque la verdad no era nada que me llamara tanto la atención. Aunque sabía que venía a moler, digamos que ahí no me hallaba, y volvemos a lo mismo, pues si no entra una buena plata, pues no, pues menos. Era ridículo. Entonces, bueno, ¿qué más hay para hacer? Pues en el tema todavía no había todo el tema de las aplicaciones, no estaba tan fuerte como ahora, ni los domicilios, ni nada de ese tema, eso todavía en esa época estaba hasta ahora medio arrancando, entonces no era tan, no lo tenía uno tan presente, pero sí estaba el tema de los Uber y de los Lyft y todo eso, y bueno, ahí organicé un tema y bueno, vamos a hacer Lyft. Sí. Vamos a hacer Lyft en la camionetica que teníamos, en el carro bonito, bueno, vamos a hacer Lyft. Pero era igual, complicado, por lo que yo les decía la vez pasada. Para uno no era tan fácil manejar un GPS, aunque lo manejaba, pero... O sea, es que en Villavicencio no hay ni direcciones. ¿Para que voy a hablar mierda? Uno no sabía, o sea, uno no era totalmente dúctil en eso. Claro. A mí se me hacía extraño que yo te vea a ti, tú ya lo manejabas como si como si lo hubieras manejado toda la vida, me imagino que lo has manejado, pero para mí era como si eso llevara 6 meses en el mercado, ¿sí me entiende? Que los GPS se hayan empezado a usar hace 6 meses, para mí era algo casi que nuevo. Yo no sé si tú te acuerdas que, nunca nos sentamos a decir, mira, yo era así, porque ¿para qué? De verdad que a mí me parecía. Cuando yo llegué a Colombia, me duré como 2 años para decir, ok, vivo en Colombia, lo voy a superar todo. Pero entonces en esos 2 años, pues ya obviamente todo el mundo sabe. Entonces, como yo dije, yo estoy en Colombia, ya voy a hacer lo que es Colombia y olvide lo demás. ¿Sí me entiendes? Pero pues... me acuerdo que obviamente uno es lo que es, y yo siempre decía, pues en Colombia todavía ya había PSE, ya se podía pagar los recibos por el internet, y yo me acuerdo que tú eras feliz cogiendo tus recibitos y yendo a hacer una fila pago al banco. Y yo decía,
¿Te acuerdas que peleábamos mucho por eso? Y yo le decía, pero o sea, ¿por qué hace eso? Pero eso era lo que tú eras. O sea, Claro. tú habías crecido de esa manera y pues eso, tú hasta te divertías yendo a pagar el recibo en un banco, un chichonera, o sea, te encantaba. Y yo decía, bueno, cuando llegamos acá, pues seguramente como yo ya lo tenía, pues yo hice el cambio ya. Y claro, y para mí fue durísimo para ti todo. tuvo que haber sido terrible. Todo. Para mí era estar en otro mundo, a pesar de que uno era tecnológico y una persona joven. Sí, entonces el cambio fue eso. Bueno, entonces vamos a empezar con el Leaf, que era totalmente tecnológico. Ponga la aplicación en una base del, del celular para poder ver, reciba una llamada, guarda la aplicación, le empiezan, vaya, llegue a tal lado, gira a la izquierda, gira a la derecha, y llegaba y tú sabes que acá uno se pasa una calle y 20 minutos. Pucha, y no llegaba, y entonces una posibilidad puntual, entonces yo pum, ya llegué a donde me marcó y me llamaban, que usted no está ahí. Le dije, pero si yo estoy aquí a donde me marcó. Entonces yo, no, I'm here, que a mí no medio chapuceaba el inglés, pero... Sí, y él de 40 palabras le entendía a dos. Yo, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí. Groserías, pum, me colgaban, pum, me quitaban el servicio y sancionado. Entonces era una frustración. Listo, bueno, hagámosle. Viene la otra, el otro cliente, pum, se subía. Y empezaban a hablarme. Yo, yes. Entonces, no había comunicación. Pero no solo por echar chismes, sino porque empieza uno a cargarse de una cantidad de frustraciones. ¿Sí me entiendes? O sea, pucha, no puedo hablar. No me hallaba. Uno no se halla porque uno dice, mierda, uno no es de acá. Uno es una persona que de todas maneras que le gusta hablar, que entabla una conversación. Las conversaciones pueden llevar a posibilidades, entonces, nada. Aparte que venías de tu prime. Entonces, claro, y uno poder creer que de pronto uno tiene una cantidad de cualidades y potenciales que uno no puede. Y las tenías. Pero uno no podía explotarlas porque uno no, o sea, porque fue pucha, porque eran unas barreras de idioma y de una cantidad de cosas muy duras. Y tal vez en esa época yo me equivoqué mucho contigo porque en lugar de ser un apoyo, a ver, yo hoy veo una película, no sé, hace poco ibas a poner una película en un idioma que no es ni inglés ni español, y a mí no me gusta ver esas películas porque yo no entiendo ni papa. Entonces yo digo que o sea, no me puse nunca en tus zapatos, ¿me entiendes? Nunca llegaba dije... uno aquí, vamos a ver televisión un ratito, pues todo en inglés. Claro. Uno no entendía nada, no hacía nada. Entonces me dices, pero usted, ¿por qué escucha noticias? Pero es que usted no se desconecta de Colombia. Pero pues, o sea, yo qué me voy a poner, me encanta ver noticias. Ahora me lo veo noticias de acá, pero en ese momento yo que veía noticias de acá sí no entendía ni papa. Bueno, son dos cosas, porque yo sentía también mucha rabia. Porque yo decía, pues ya estamos acá, ¿me entiendes? Hay que meterle la ficha acá y hay que poner todo acá. Pero claro, tal vez era... Y entonces pasa eso, intento hacer el Leaf. No sé exactamente cuánto duré, cuántas semanas, con todos esos problemas. Una vez arranco y termino por ahí en Miami, que es como una hora de acá. Bueno, pasaban 20,000 cosas, aunque económicamente era mejor. Era mejor, sí. Era mejor, entonces yo, bueno, aquí vamos. Cuando empieza la pandemia, marzo 15. Pucha, sí. Marzo 15, entonces no nos pararon de una. Pero como a los 8, 15 días, paró el Leaf también. Nos dijeron, no más Leaf. Después de que murió una persona. Se muere una persona. Entonces, creo que la primera persona que murió acá en la Florida, algo así, tú me dijiste, no, de Uber, o de Lyft, no sé. De Lyft, algo así, no más, y pararon las aplicaciones de manejar. Entonces, sin trabajo. O sea, ahora ni una ni la otra. Y el restaurante también, entonces a ti. El restaurante ya cerró, bueno, yo alcancé a trabajar semanas. Yo me acuerdo que ellos intentaron hacer takeouts, todas esas cosas y todavía ahí claro, pues pero tratando es que aquí cerraron todo, solo como 15 días, pero cerraron todo. No como en Colombia, pero sí cerraron. Pues por eso te digo, ya no necesitaban meseros en el restaurante y pues yo afortunadamente ya había empezado en el tema de la construcción. Aquí es esencial y pues al contrario que otras industrias, pues el trabajo se disparó. Y dejaste de ir al restaurante. Dejé el restaurante. Nunca volví. Desde esa época renuncié en el restaurante y me dediqué, pues empecé a trabajar solamente en la construcción, pero eran horarios súper fuertes. Porque, bueno, pues rápido afortunadamente ascendí en la compañía y pues tenía mucha responsabilidad, entonces trabajaba mucho tiempo. Y pues yo estaba sin trabajo. No estaba trabajando nada. Abril y mayo. Yo duré como abril y mayo totalmente, como un mes, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, porque
yo salgo y como yo me imagino que como ustedes no pararon, entonces tú te pusiste ahora sí en pro porque allá nada que me llamaban a ver cómo me lograbas meter ahí como pintor, porque dijimos, o me meto allá o me meto allá porque no vamos a conseguir dónde más trabajar, en qué trabajar, toca trabajar en eso. No sabíamos además de tiempo estábamos hablando. Y todo se ponía peor y mira, la gente muriendo por todos lados, era una locura. Ahora, espérate, tú eres una persona que de por sí le gusta ver noticias. Hasta ahorita que lo estamos hablando también digo, pucha, tanta información que tú tenías, lo que hablábamos, ¿te acuerdas que cuando hablamos de las mujeres desocupadas, de cuando yo era desocupada? Pues era terrible. En ese momento fue que entendimos que no es solo la mujer desocupada. Es la persona. La persona desocupada tiene tiempo, cuando tiene mucho tiempo, porque una cosa es estar en su casa con sus hijos y pues digamos haciendo lo que eligen, las personas que eligen quedarse en su casa porque los llena, maravilloso. Pero en nuestros casos, o sea, en ese momento para ti, que no había nada más que hacer, tenías que cuidar a una niña de 3 años y a una niña de 13, estaban eso normalmente lo hace uno, ¿sí me entiendes? Estaban en video, ¿cómo se dice? Esas cosas por internet. En colegio online estaban. Valeria era un terremoto, ¿sí me entiendes? Y tú acostumbrado a tantas cosas, pues imagínate, eso tuvo que ser para ti terrible, entonces... Lo mismo que pasaba antes, pues papá era, ¿y por qué no llegó? Y entonces también nos pasó que todo lo que yo te decía en Colombia, usted solo quiere trabajar, usted solo piensa en el trabajo, a usted no le importa la familia, usted no tiene tiempo para... ¿Cuál es su prioridad? Organice... Y de pronto no, o sea, a lo mejor tú en Colombia estabas haciendo lo que podías, lo que había que hacer por la familia, y pues en ese momento yo también estaba haciendo lo que podía por la familia, porque yo necesitaba que estuviéramos bien también, ¿me entiendes? Y en ese sentido yo pienso que sí lo asumí desde el comienzo, que fue, yo nos traje acá, pues yo miro a ver qué hago, ¿me entiendes? Yo no lo voy a poner a pasar trabajo laboral, por lo menos en ese sentido, digamos, siento que pues traté de hacer lo que pude y esa era como mi inspiración, pero pues obviamente lo que tú pensabas era, esa vieja no quiere estar en la casa, o sea, ahora solo es trabajo, y sí. Después nos dimos cuenta que yo estaba obsesionada con el trabajo y lo único que quería era hacer plata y pues ya se me había olvidado que también tengo una familia que es lo más importante en mi vida. Pero en ese momento yo solo quería trabajar. Sí, todos los días trabajaba. Todos los días de mi vida, hasta los domingos. Y peleábamos mucho y entonces ya las peleas otra vez volvieron a crecer, tomaron la misma fuerza en toda esa época de pandemia. Pues como todas las peleas a veces terminaba uno, no, que me voy, no, que me fui para allí, que entonces terminaba por allá donde Alex llorando. Mira. Y pidiendo muchos consejos sin saber qué hacer. Desafortunadamente, infortunadamente creo que se dice, cuando nosotros tenemos, ahí hablábamos de lo aprovechado que uno puede ser cuando está en una ventaja, ¿sí me entiendes? Yo sentía en Colombia que yo no servía para nada, o sea, para ti era tan importante el tema académico y hasta que yo estudié aviación, pues no había podido estudiar, o sea, no había estudiado nada más, entonces yo siempre me sentí un poco, como no menos, sino como que no servía para nada, entonces cuando yo llego acá y empiezo como a sobresalir y que me iba bien y vendía y me metí mucho en el cuento. Entonces fue como, y aparte de todo, tú no estabas haciendo nada, entonces fue como, ¿sí me entiendes? O sea, en lugar de vuelvo y te digo, en lugar de hacer las cosas bien y ponerme en tu situación, lo que yo dije fue, ay, jue madre, ahora sí, ¿sí me entiendes? Venga a ver cómo era que usted me decía que yo no estudiaba, ¿sí me entiendes? Venga a ver quién es el alfabeto, ¿sí me entiendes? Todas esas cosas, pues en ese momento que yo tuve la opción de ser la mejor persona, exacto. Yo me desquité de muchas cosas que hoy lamento y no entiendo, pues gracias a Dios, cómo no te fuiste, porque como yo me sentía, o sea, yo me había venido acá para liberarme, pero no sabía si me iba a pasar, si la iba a pasar bien o no, ¿me entiendes? O si te ibas a liberar del todo. Exacto, o si iba a poder o no iba a poder, y como ya estaba pudiendo se dice, uh-huh. Pues entonces ya me empezaste, o sea, ay, pues claro, peleamos, yo llegaba a trabajar, lo mismo que al revés. Entonces tú te emberracabas y pues entonces yo te decía, si no le sirve, váyase.
Y llegó un momento en el que yo estaba tan empoderada que hoy entiendo que el empoderamiento es... Y tan aburrida también. Tú en el fondo no querías nada pues puntualmente en ese momento conmigo, tú estabas aburrida. O sea, y volvemos a lo mismo. Después descubrimos una cantidad de cosas en el fondo que era lo que querías. Porque tú me has dicho, sí, vente, y yo te dije, yo me voy. Pero en el fondo tuyo en ese momento no era lo que querías. No sé, eso era una mezcolanza que no sabías ni qué querías, porque un día sí querías, un día no querías, un día estábamos bien o regular, otro día re mal. Y bueno, ahí estuvo Alex en esa época así para apoyarnos mucho y para apoyarme mucho, sobre todo para no tomar, porque ahí sí van los buenos consejos y los malos consejos. Sí. Si yo hubiera tenido una persona, digamos, o sea, con quien hablar y que esa persona me hubiera dicho, no, sí, bueno, váyase. Eso de puta, que coma M, hágale, que usted es un berraco y en Colombia va a ser el puta si usted tiene visa y va y vuelve y tal, porque no habían pasado los 6 meses. Sí. Pues yo muy probablemente me hubiera ido porque hubiera tenido ese impulso, ¿sí me entiendes? Claro. Yo hablaba porque yo no soy mucho a hablar con mis papás de todos esos temas. Mi papá se enteró, pues si se enteró 2 o 3 veces de toda esa cantidad de peleas habría sido mucho. Entonces pues no tenía nadie que me dijera, venga, se vaya, ¿no? Solamente Ale me decía, espérese, todavía no. Yo pienso Piénselo. Sí. Ahí ya había pasado casi un año, ¿no? No, eso fue... Claro, pandemia empieza en marzo. No, y entonces, no, creo que ahí pasaron, no sé exactamente cuánto tiempo, como creo que unos 2 meses. Yo creo que no hubo trabajo como más o menos abril y mayo, no estoy tan seguro. Pero tú logras, y entonces ahí tú logras, porque sabes que era lo único que podíamos hacer, logras meterme a la compañía a pintar, o sea, a ser pintor. En la construcción. Tú estabas en todo el tema administrativo y de ventas y todo eso, bueno, pero yo me conseguiste poder entrar a pintar. Entonces eso más o menos yo creo que fue como en pongámosle mayo, junio de ese primer año, de ese 2019 serían, ¿cierto? 2020, ese es todo el 2020. Y tú me dices, bueno, ahora sí, de pintor, me conseguiste una brochista, me conseguiste un rolito y entonces me llaman al primer proyecto que era algo que están ahí terminando, creo que eran como unos pisos que pintaban ahí, me dieron unas cosas básicas, ahí duramos unos poquitos días y después nos fuimos como al primer proyecto ya como tal, que arman como un grupo, que le llaman cuadrillas, cuadrillas en Colombia, grupo acá, todo con un bogotano y con 2 centroamericanos, 2 personas de Guatemala. Y nada, pues eso fue una tortura. Sí. Me cogieron debate muchos meses a hacer cosas que no tenía que hacer. Para mí fue un choque social y emocional, o sea, porque digamos que en el IF y en el otro no tenía mucho tiempo de pensar. En ese momento pues uno hacía una labor y era uno ahí solito dándole a la brocha, al rollo, entonces... Eran muchas horas de estar pensando qué hago acá, porque estoy haciendo esto, pucha, no tengo la necesidad, pucha, esto tan duro, fuera de eso uno llegaba al otro a la noche y pues le dolía a uno hasta el alma porque era duro, o sea, aunque no crean la labor de pintor, sobre todo en este país, es difícil. En cualquiera, yo creo que en Colombia también. Claro, pero digamos que no solo la labor de pintor, y digamos que esa discusión la he tenido mucho con mis amigos y con todo el mundo. En este país el ritmo de trabajo es diferente. Si así te dicen aquí 8 horas, son 8 horas. Por ejemplo, en la pintura una de las normas es, mire, está su camisetica que le dura un día limpia porque tiene que usar tal pantalón, tiene que usar botas o unos buenos tenis y prohibido el celular en las horas de trabajo. Usted no puede tocar, o sea, aquí es... Dándole. Entonces son 8 horas ininterrumpidas. Entonces también, es un ritmo de trabajo diferente que eso te agota. Sí, infortunadamente, no estoy segura, voy a averiguar. Pero creo que lastimosamente también tú tuviste, porque fíjate que después de ti, nosotros hemos podido dar empleo hoy como a 80, 100 personas, yo pienso en total, de las que hemos podido ayudar. Y nunca, yo creo que pueden decir muchas cosas, lo que quieran, porque a la final algunas personas se van, pero nunca pueden decir que nosotros los tratamos mal, Paul. Porque yo creo que por todo el maltrato, porque en realidad fue maltrato, o sea, a ti en ese momento te fue tan mal que nosotros entendimos lo que no podíamos hacer nosotros nunca como jefes, ¿me entiendes? Claro. O sea, me acordé, ni siquiera esa vez fue, acuérdate que la primera que me mandaron a hacer fue a lavar. Ay, sí. A lavar los pisos. Entonces, las casas. No. Me tocó ir a lavar el andén allá hacia el sur con el otro subcontratista.
no, que va, y entonces como su jefe es directo, su supervisor, porque pues el dueño de la compañía me mandó a mí con uno que era como el subcontratista o como el coordinador, o, listo, va, entonces me recogió, hola parcero, sí, ¿dónde está? Bueno, eso sí me recogían porque el carro te lo llevabas tú y yo no tenía cómo ver, no tengo solo un carro. Entonces me recogió como a las 5:30, 6 de la mañana, fuimos hasta lejísimos. Y que hay que lavar. Yo, sí señor, bueno, uno sabía el término hidrolavadora, pero pues la hidrolavadora en Colombia eso es una maquinita y chiquitica que eso acá es un burro el industrial. Entonces, hermano, que hay que lavar esto, usted sí sabe. No, hermano, pues yo vengo es a aprender, yo no sé. Listo, esto más o menos se conecta así, me conectó medio la máquina. Y esa vez no lavé con las pistolas, sino con una vaina que se llama un cepillo. Entonces, hágale, lava el cepillo, con el cepillo. Entonces, bueno, así, mire, eso se oprime acá y eso lava. Ya me acuerdo y de la foto, ya me acordé. Y empecé yo a lavar. Entonces, yo llevaba por ahí 10 minuticos, 5 minuticos. Parcero, yo ya vengo, me voy a ir a hacer otras cosas, ahí lo dejo, tiene que lavar de aquí. O sea, como 4 andenes, pues yo los vi, no grandes, pero bueno, no, eso yo lo lavo en un momentico, yo le hago. Y empecé con ese cepillo. Claro, y esa vaina, marica, eso tiene una potencia, eso tiene como 4.000 y pico PSI. Sí. Entonces esa vaina yo peso 60, 55 kilos en el momento y oprimía ese hijuepucha cepillo y me levantaba esa mierda, marica. Yo para allá que fuera a volar con ese cepillo. Entonces, la fuerza de aquí, la fuerza de mantener el cepillo. Entonces, la frustración. No avanzaba. Y entonces, claro, no le explican a uno nada, solo me botó ahí. Entonces yo me pasaba un poquito para el lado del pasto porque era un andén y se huele a esa arena. Cuando yo me doy cuenta tenía arena desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Tú me mandaste una foto. Me acuerdo. Vuelto mierda. Vuelto mierda, sí. Vuelto mierda. Pero era porque era bruto, porque no lo sabía. O sea, eso no pasa. Pues no bruto, no sabías. Pues no sabía. O sea, me pasaba eso, pero eso normalmente no me pasara así. Eso hay una forma de inclinar el cepillo, hay una forma de hacerlo, una técnica, pero pues ni idea. Entonces llegó el man y hasta ahora va ahí, parcero. No le ha rendido nada. Y se vino un palo de agua. Me acuerdo. Y vienen por usted, parcero. No, ¿te acuerdas que te dijo, usted así no sabe montar? Ah, sí, así ¿Te fue. acuerdas? Ahí fue que yo me emberraqué. ¿Y trajo ropa de cambio? No. Y yo le dije, no, señor, yo... No, pues yo... cuando a mí tú me llamas y me dices, es que este señor no tenía ropa, porque claro, todos estábamos empezando a aprender, no teníamos... De esa no me acordaba. ¿Sí te acuerdas? Sí. Tú me llamaste y me dijiste, no, es que este señor no me va a dejar montar que soy muy sucio. Uy, Paul. Entonces me dijo, y era lejísimos. Entonces yo, no, ya voy por ti. No, pero yo me acuerdo que ahí a mí me baja y me sube absolutamente todo en mi cuerpo y salí de una por ti, ¿te acuerdas? Sí, entonces sí, la gente sí es mala. Te viniste por mí, era lejísimo, se empezó a llover durísimo. Entonces, hermano, que ya hay que recoger, así, que recoja las mangueras. Y entonces yo, claro, uno cómo recoge una manguera en Colombia, pues así con el hombro, y eso tenía una técnica y yo no podía doblar esa manguera porque son mangueras de presión y se enrollan de una manera puntual. Entonces yo llevaba 10 minutos y no podía enrollar una manguera de 5 metros. Entonces yo decía, ¿qué es esta mierda? Y yo dije... En una tormenta, porque es una tormenta. Yo decía, pero no le echaba la culpa al man. O sea, en ese momento yo decía, ¿qué es esta mierda? ¿Qué hago en esta mierda? Y cogía manguera y las boté por allá. Y tú llegaste, yo creo que ni siquiera... estábamos tan rotos en la comunicación que pues yo solo me subí. ¿Cómo te fue? Bien. Yo no te podía decir, porque cuando yo te dijera que estaba frustrado, que estaba aburrido, que eso no me gustaba, que yo eso te iba a caer encima. Entonces yo decía, no, bien, vuelto mierda, me dolía el cuerpo, me dolía el alma, me dolía la cabeza, me dolía todo. Yo decía, ¿qué es esta mierda? Es sucio hasta donde no más. Y lo peor que yo siempre daba a entender, pero obviamente que estábamos tan mal que no lo entendíamos, era la frustración de sentirme muy malo en algo, ¿sí me entiendes? De no poder hacer las cosas bien, porque en esas intenté mucho, entonces empecé a pintar y trataba y no podía y me iba mal, y yo soy una persona que siempre me creo que soy ágil y rápido, y que vengan otros ahí de otro tipo de personas y le digan a uno, no, es que usted es lento, o decirle al jefe, no, es que usted es lento, es que usted es malo. Y yo le decía, pucha, yo nunca me sentí el malo del equipo. ¿Sabes qué pasa también? En los gremios, bueno, yo creo que en general, qué lástima, pero la gente siempre, esa es otra cosa que yo pensé que no pasaba acá, quiere joder al otro. O sea, uno
yo pensaba que todo el mundo quería ayudar y no, ¿me entiendes? La gente, este es malo, ese es... Pero no se tomaban el trabajo de entender que el malo era él, porque la responsabilidad era él, como el jefe de la cuadrilla o lo que se llame, de enseñarles, sino solamente... Nadie les servía. Sí, y esas personas hoy, no, tú las ves 5 años después o 6 años después, y pues nunca crecieron porque... se quedaron en lo mismo, ¿me entiendes? Nadie sirve, yo soy el único que sé, ¿sí me entiendes? Sí, aquí creen que el conocimiento es para quedárselo uno y ya, y ¿sí no, me entiendes? Porque como aquí pagan por lo que tú sabes. Cero evolución, cero compañerismo, o sea, Cero en ese momento... Por ahí sí tuve una persona después en el grupo, otra persona que es hermano de uno desde el principio, se portó muy, muy buena persona también como medio... Pero eso ya fue bastante después. No, fue mismo porque eso fue lo de las mangueras. Después me fui a hacer la casa y después arrancamos el otro proyecto, que fue que seguí con el grupo de los 2 centroamericanos y el rol lo cambiaron por el hermano, por decir así. El hermano salió el otro y entró el hermano. Y era buena persona. Buena persona. Es buena persona. Ahí hicimos el proyecto, fue duro. Ahí lo hice con el primo con un primo, por decir también, con Dani. Y estuvimos Dani ahí. Dani quedó curado en la pintura, claro, nunca más volvió. Nunca más volvió. Porque era duro. Era duro. Yo sé que era duro, papá. Yo, again, lamento no haber estado para ti. Es mi personalidad, ¿me entiendes? Yo me he enfrentado siempre a cosas muy difíciles. Nunca en serio, ni en ese momento desmeritaba bueno, sí, en ese momento sí desmeritaba tu esfuerzo. Y hoy de verdad que lo valoro y lamento pues haber reaccionado así, aunque créeme que era que yo no tenía más para dar, ¿me entiendes? Y era lo que tocaba vivir, porque tanto así que digamos que defendimos en donde estábamos y el lugar y las posiciones y al final nos echaron. ¿Qué? De la compañía esa, nos echaron. Que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, lo mejor. Nos echaron. Pero mira lo que es. Bueno, un poquito así rapidito. Esa compañía, yo siento también que teníamos que pasar por ahí, ¿me entiendes? Aprendimos lo que teníamos que aprender, conocimos más personas y fíjate que ahí es donde uno también, ¿cómo se dice? Como mi manera de botarme al vacío y de verdad confiar solo en Dios nos sirvió un montón porque yo no sé si te acuerdas que después de que nos echaron, a mí me ofrecieron triplicarme el sueldo y tú me dijiste, quédese, ¿te acuerdas? Sí, que no queriendo que te quedaras. No, obviamente fondo, porque no te gustaba la compañía, pero pues era 3 veces más de lo que nos pagaban. Sí. Pues y yo te dije no, porque era completamente en contra de lo que yo sentía que era lo honesto, ¿me entiendes? O lo justo. Y yo dije no, y fue lo mejor. Donde yo me hubiera quedado, probablemente estaríamos todavía ahí. No, yo ya no, es más, yo a mí me echaron y yo sí no, o sea, a mí ni bueno, nos echaron a los dos, sí, por eso, pero ellos querían que yo regresara y bueno, afortunadamente... Yo me fui para donde unos mexicanos que conocimos por otro conocido y seguí pintando, ¿no? Sí. Igual se estableció como... Nos dedicamos definitivamente a eso, o sea, entramos ahí y nunca más volvimos a salir. Ahí en esa época tan difícil, porque fue difícil, pues fíjate que por lo menos encontramos... lo que iba a hacer que nos iba a dar lo que tenemos finalmente. Sí, la profesión. Sí. Yo en serio desde muy rápido a mí me encantó esto. No sé por qué. O sea, no sé por qué me hizo como clic. Me parece que sirve mi personalidad. Bueno, finalmente lo mío son las ventas. Han sido siempre las ventas. Pero como que se me facilitó también, no sé, hicimos un clic y bueno, nunca más nos hicimos otra cosa. No. Porque inicialmente nosotros teníamos otros proyectos. Sí, otros planes, paralelamente, ¿no? Pero, claro. Estábamos como pintores, pero paralelamente pues teníamos la proyección de ver a qué nos proyectábamos en otro negocio que nos diera un poco más, porque en realidad... Sin saber lo que Dios tenía para nosotros. Yo me fui a trabajar con los mexicanos y hacía lo de la semana, me pagaban el chequecito y yo cogía $100 para la semana y tomé a Daniela para el resto para la casa. Sí. Ahí yo duré con los mexicanos, yo creo que todo ese semestre o todo el año, por decir así más o menos. Sí, todo el año, porque recuerda que ya en noviembre cuando ves que hay la posibilidad de otra cosa es cuando le dices a Saúl David, bueno, Saúl David, esto necesito otra persona. Entonces, Primero pasa lo del muro, yo trabajando Primero con los pasa lo del muro, porque yo me acuerdo que a nosotros nos empezaron a dar trabajo, o a mí me empezaron a dar trabajo, y yo utilizaba a otras personas, porque ahí todavía no estábamos nosotros bien, y era todo como muy conflictivo.
Entonces yo empiezo como a subcontratar a mis compañeros, o sea, como a la gente que yo conocía para hacer trabajos nosotros trabajamos para un judío, que a él es el que realmente le debemos todo, sí. Lo que nosotros somos hoy, porque él desde cero, o sea, sabiendo que nosotros no teníamos ni siquiera la experiencia, sino yo creo que él nos veía, era con muchas ganas de trabajar, entonces él fue el que me dijo, le voy a empezar a dar trabajos de pintura. Entonces yo empecé con ese señor y en algún momento, pues obviamente en los momentos que teníamos nosotros como de conversación, que eran raros pero existían también, tú me dijiste, pero ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque no ejecutamos. Exacto. Y ahí entonces empezamos como pero lo primero que hicimos, pues porque eran con lo que tú conocías, fue sentar a los mexicanos. Sí, con los que yo trabajaba. Y hoy, aunque yo sigo muy agradecida con ellos, pues entiendo que porque no teníamos nada de experiencia, pues nos daban trabajos muy baratos. Claro, ¿sí me uno sabía que, uno decía en ese momento, pero pues claro, una persona que tuviera medianamente más experiencia decir, esto me están dando en la casa. Ni loco no voy a hacer eso por lo que nosotros le estábamos ofreciendo. Entonces, no daba. Llega la primera oportunidad de hacer el primer trabajo. A nosotros nos daba porque conseguimos una persona que no nos salía costosa y yo pues que era gratis. Pero en ese momento, ahí todavía no había pasado eso. No, porque negativo, a raíz de ese momento que ellos dijeron que no, fue que se empezó a armar esa figura. Eso no fue un negativo, mi amor, eso fue un hangar. Un hangar, sí. De una planta generadora, yo no sé qué. Y esa vaina era inalcanzable, o sea, era impresionante. Yo creo que, no sé si tengamos mucho tiempo, pero la única anécdota o sea, en ese momento, entonces, llegamos y habían como 7 inspectores. Resulta que nos exigían unas cosas, era un trabajo como al sector público, ¿te acuerdas? Entonces nos exigían como chaleco y bueno, todo lo de seguridad industrial, pues que en ese momento nosotros no implementábamos nada, no teníamos ni una máquina, ¿te acuerdas? No. Llegan esos señores, todo el mundo estaba listo para empezar y lo ven, pues obviamente hoy yo los entiendo como, sí, o sea, empresaria ya sabiendo los precios, yo digo, no, pues tenían toda la razón, pero en ese momento lo que ellos nos dijeron fue, esto no, o sea, ni loco vamos a hacerlo, se montaron a la van y se fueron, Paul, ¿te acuerdas? Sí. Uy, no, yo sentía que yo me iba a morir y como mi personalidad es lo que es, pues yo dije, la madre, o sea, así nos toque pintar a nosotros dos esta vaina, la sacamos adelante como sea. Pero no sé si tú te acuerdas que tú me decías, llámelo al jefe y dígale que no, o sea, que no. Y yo dije, no, la madre, yo no voy a hacer eso. O sea, lo vamos a sacar adelante como sea. En ese momento, ¿te acuerdas que yo te había insistido a ti que te compraras unas botas antes, papá? Y habían muchas posibilidades bonitas. Como no lo habíamos hecho en ese momento, pues nos tocó irnos para Walmart y lo único que conseguimos eran unas botas como Transformer, ¿te acuerdas? Qué horrible. Horrible. Pesaban como 2 kilos cada uno. Ay, no. Y entonces yo me acuerdo que ese día llamamos a mi tío Alex porque aparte de todo nunca habíamos usado ninguna grúa ni nada, o sea, ¿qué íbamos a saber? Y nos quedamos solamente los dos, se fueron los mexicanos. Y pues los inspectores esperaban que nosotros empezáramos a trabajar. Entonces yo le dije, papá, móntese usted en una vaina de esas, yo me monto en otra, caminamos a Walmart, pongámonos los uniformes nosotros y miremos a ver qué vamos, o sea, mamemos gallo mientras miramos a ver qué solucionamos. Y al final llamó al que no me dejó montar en la camioneta. Sí, claro. ¿Qué hubo, parcero? Ay, aquí llegó este hijo de puta. Pues no conocíamos y éramos el dueño del contrato y el hijo de madre llegó a mandarme. Sí. No, pero espérate porque antes de eso, él llegó como al tercer día porque ya estábamos desesperados. Él fue el primero porque era el que tenía la máquina. No. Claro, fue la máquina de él, la doble manguera. Yo no compré una máquina. No, ahí fue ese coso lo hicimos con la de él, la doble manguera. Entonces, faltaba uno, pues yo no sabía sprayar, entonces tocó llamar a Roy. Entonces eran ellos... Roy, shout out to Roy, porque... Y este man se mamó, como a los 5 días dijo, no, entonces nos dejó la máquina, pero él se fue. Volvieron mierda todo, ¿te acuerdas? Sí, que ya hoy uno entiende. Volvieron mierda todo.
Pero yo siento que en algún me quedé yo momento... con Roy, ¿Te acuerdas que, papá, no, antes de que llegara Roy fue que tú dijiste que te bajaste y me dijiste, claro, yo no hago más esta estaba mierda? en la máquina de él. Ah, sí, cuando él dejó la máquina, Claro, sí, me tienes dejó la a mí razón. un día, yo me quedé solo y dije, no, Dani, hay que tragarme, yo no sirvo para esta mierda. Sí, yo no sí, sirvo sí, para sí. esta Yo mierda, no yo sirvo estoy para eso. intentando, por Dios. Pues yo no sirvo para esta mierda, no puedo, yo no sirvo para pintar. Caí me bajo y me pongo a llorar, o sea, frustrado. Sí, porque volvemos a lo mismo. Nunca en la vida yo me había sentido como el malo del paseo. Y ahí yo siento que, vuelvo y digo que ya sé que no está bien, pero yo siento que yo no te dejaba, ¿me entiendes? O sea, yo decía, no me importa cómo lo vamos a hacer, tenemos que seguir adelante. Y tu frustración, tú sentías mucha frustración y yo sentía pánico, Paul. Yo vivía con pánico de pensar porque yo no me acuerdo, yo creo que en ese momento mi papá ya no nos ayudaba porque No, ya pues no. era insostenible. No, porque ahí ya veníamos desde el tiempo del mexicano que de todas formas Sí, ya podíamos. hacíamos mil y pico la semana los dos, o sea, los dos ya Claro, manteníamos y ahí porque vivíamos- yo con los mexicanos duré ganando pues normal, sueldo normal. Pero vivíamos muy a ya- ras. Sí, O sí, sea, pero ya sí, ya estábamos entonces a yo flote. decía, si nosotros nos vamos, yo sabía que eso era una oportunidad, ¿me entiendes? Y que la teníamos que... Entonces, claro, tú te ponías muy bravo, pero yo también decía, no, de malas. Eso es y afortunadamente, pues, digamos que no nos rendimos porque ese es el comienzo. Yo creo que ya vamos a parar acá. Pero ese es el comienzo de lo que empieza a ser nuestra empresa, ¿me entiendes? Sí, ahí que empezó Andino. De verdad que ese día empieza realmente Ese Andino, día porque yo solamente, o sea, lo que yo hacía era vender proyectos y los empecé como a subcontratar, pero pues yo nunca me imaginé que íbamos nosotros mismos a ejecutar. Y la ejecución es lo que realmente nos cambia la vida a nosotros, ¿me Sí, entiendes? porque era lo realmente difícil. Claro. Era muy difícil. Entonces fue muy Porque sabíamos y no sabíamos. no sabíamos nada, o sea, Sí, o sea, nosotros- digamos que tú llevas unos meses, yo llevaba unos meses pintando pero era una cosa totalmente Uy, diferente a lo que no, nos eso era muy estábamos diferente enfrentando. a todo, o sea, todo era diferente, lo que te digo yo. Me acuerdo el hangar ese, hijo de madre, y todavía siento miedo porque eso era, yo no sé ni cómo lo hicimos, no sé cómo lo No, hicimos. pues después de eso duré 3 semanas limpiándolo. Sí. ¿Te acuerdas que me tuvo que quedarme a mí solo limpiando eso, todas las cagadas que hicimos limpie eso varilla por varilla? Porque pintamos, Pagamos un poco de plata. pintamos toda la lata que no teníamos que pintar. Sí, nos tocó sacar de lo que no teníamos. Eso perdimos hasta la M. Sí, ese trabajo Entonces ya fue después muy ya tú difícil. te conseguiste otro y Roy se fue adelante. Y ahí yo creo que entre ese es cuando tú ya le dices al Day, hermano, pues le toca venirse. Ahora, yo no tenía nada de experiencia en la contratación, pero tú sí, o sea, digamos que ahí bravos y como haciéndonos la guerra, pero finalmente ahí empezamos a hablar ¿cómo se dice? El propósito, porque pues finalmente teníamos que los dos alimentar pues las niñas, ¿me entiendes? Si nos quisiéramos o no, o nos gustara o no, pues teníamos que trabajar con un mismo fin. Trabajábamos como burros. Sí, como burros trabajamos. sí. No sé ni cómo hacíamos con las niñas porque siempre nos tocaba estar. Solas. Yo llegaba hasta las 8, tú llegabas a veces, pero te volvías a ir. Digamos que con el otro nuevo jefe, pues el horario era más, pero era duro. Sabes a mí también que él no habla español, pero ese señor fue uno de los mejores jefes que yo he tenido en mi vida. Y te acuerdas que él fue el que me hizo entender que no todo era trabajo, porque yo venía de la otra empresa donde era trabajo y trabajo y trabajo, pero no de la mañana éramos... querías y 6 de la tarde no querías parar todavía. Y muchas veces no era ni siquiera productivo porque era como de vueltas. Yo tenía esa lucha contigo, yo te decía, pero es que no eras... Bueno, pero pues obviamente yo en ese momento no lo iba a entender porque lo que yo sentía era, quiere que yo esté en la casa y no así, ¿me entiendes? Entonces este señor me decía, primero su familia, y me pagaba más de lo que me pagaban antes. Más, el no básico trabajaba era más. ni la mitad, ¿te acuerdas que yo decía, Y te daba contratos. Y me daba contratos. Entonces eso nos empezó a reorganizar todo. Ahí de pronto el que empecé yo a llegar un poquito más tarde, pero porque claro, porque como tocaba ejecutar y éramos tan malos, pues duraba, Sí. o sea, un trabajo que hacíamos en 6 horas durábamos 12 horas. Pero ¿sí? ahí se empieza, no emocionalmente, pero sí laboralmente se empieza como a organizar, porque finalmente tú te empezaste a sentir productivo un poco. Sí, sí, un poco. Sí, obvio. Y yo pues pude también tener más control de mis hijas, porque es el único momento en el que yo no he estado para mis hijas, ¿sí me entienden? Siempre, a mí nunca me ha ayudado nadie más que
O sea, yo he sido la única que he estado con mis hijas y las he criado entonces en ese momento pues yo había hasta dejado un poco en mi orgullo, yo pienso en mis ganas de yo poder y yo hacer no, y yo... Sí nos empezó a ir bien, porque digamos que ahí lo vamos a dejar porque lo que viene ya es... Más bonito, o sea... un poco más fuerte. ¿Sí? Claro, para mí lo que pasa en ese final de año, pues es duro para mí. Porque nos fue tan bien, o sea, ya nos empezó a ir tan bien que tú dijiste, nos vamos de Navidad para la nieve. Sí. Nos vamos dile al abuelo que venga. Ay, entonces sí. porque ya se habían abierto los aeropuertos, ya había la posibilidad de que si él venía lo pudiéramos vacunar, porque ya habían, a partir de octubre acá empezaron a vacunar, en Colombia no, pero acá sí. Entonces dijimos que venga en Navidad, 16 de diciembre llegaba. Vengas en Navidad y si todavía no están vacunando en Villado, lo vacunamos acá, vamos a la nieve y se devuelve para Colombia a pasar 31 en Colombia. Y él dijo, no sabíamos si iba a decir que sí o que no, y dijo, listo, sí, yo me voy. Y entonces eso ya lo habíamos programado para diciembre, porque ya ahí ya teníamos... Nos estaba yendo bien. Y entre todo eso, porque empezábamos el primer como edificito ahí medio anito que tenemos, que para nosotros era inmenso, North que era Garden, la clínica de North Garden. Ah, sí. Y dijiste, no, pero entonces, ¿con quién lo vamos a hacer? Entonces ahí fue que tú llamaste al primo, a Saúl David, le dijiste, le toca venirse. Y ahí nos quedamos, que eso es a final de noviembre. Yo creo que un año con mucha información, sí, con muchas experiencias, con muchas vivencias. Por eso no pudimos avanzar mucho, y eso que nos quedamos cortos, donde nos quedemos ahí nos vamos acordando y vamos a terminar contando 20,000 anécdotas que tienen cada año. Entonces este fue el capítulo 9, Pareja en Construcción, amor mío. Sí, se lo dejamos gracias, a la gente ahí. Gracias nuevamente por estar acá, por poder compartir. Sé que tu risa es de nervios y de amor. Hoy creo que es de amor. En esa época no, pero hoy creo que sí es de amor. Pero yo quiero que sepas que hoy no haría absolutamente nada para herirte, en serio. Y en ese momento, aunque tuviera rabia, yo nunca jamás, o sea, nunca te he querido ver mal, o sea, si yo me creo que entiendes, no era que tú me quisieras ver mal. Lo que pasa es que no nos veíamos como, o sea, no nos queríamos en el fondo no nos queríamos separar, pero por encima nos queríamos separar. Entonces sí, era una lucha de dos sentimientos. Yo tenía mucha rabia contra ti y quería, ¿sabes qué? Pienso hoy, pues como digamos que en Colombia yo me sentí tantas veces tan que no valía. Uh-huh. Pues entonces yo aquí era como, sí ve que yo sí valgo, sí ve que, sí me entiendes, y lo que pensaba era en mí y nunca no pensaba en ti. Entonces pues ahí te lastimaba. Pero no era como que quiero hacerte daño, que él esté mal directo. ¿Sí me entiendes? Es muy raro. Pero afortunadamente ya no estamos así. Ya pasó. Sí. Y nada, hasta aquí llega este capítulo en Pareja en Construcción. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que nos sigan viendo, que nos acompañen, que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y nada, nos vemos la próxima en el capítulo 9. Chao, chao a todos. Queremos aclarar algo importante. No somos profesionales ni ofrecemos asesoría especializada. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal. Bienvenidos a Pareja en Construcción, un espacio donde hablamos de relaciones reales, imperfectas y en constante proceso. Somos Paul y Daniel, una pareja que ha vivido errores, aprendizajes, reconstrucciones y nuevas oportunidades. Aquí no venimos a dar fórmulas mágicas ni verdades absolutas, sino a abrir conversaciones honestas sobre lo que significa construir una relación día a día. Todo lo que compartimos nace de nuestra experiencia personal como pareja, de las herramientas que nos han funcionado y de los errores que nos han enseñado. Y si estás dispuesto a reflexionar, incomodarte un poco y crecer,